21 de nuestros expositores. Y para aquellos que no tienen el expositor, la misma se encuentra en el libro, en el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan, capítulo 11, versos del 17 al 27 y luego del 38 al 44. Juan 11, del 17 al 27 y luego del 38 al 44. El título para la lección de hoy es La palabra resucita. Hemos hablado de que la palabra da vida, la palabra restaura, la palabra del Señor edifica y la palabra resucita, da vida, vuelve a la vida. Así que en esta mañana hay unas palabras de vocabulario que queremos discutir con ustedes. La primera es duelo. Y duelo es el proceso, ¿verdad?, de adaptación que vivimos cuando tenemos una pérdida significativa en nuestras vidas. ¿Verdad? Cuando hemos perdido a un ser amado, decimos que estamos pasando por un proceso de duelo. También le conocemos como luto. Y la palabra duelo viene de dolus, que quiere decir dolor, porque durante ese proceso de luto, durante ese proceso de duelo, definitivamente hay dolor por la pérdida. Y viene de la palabra duelum, que quiere decir guerra o combate. Así que es el proceso que pasa a la mente para, para sanar, para curarse, para adaptarse a esa pérdida que usted ha tenido. Así que este proceso es normal que lo pasemos. Óigame, somos humanos, tenemos sentimientos. Y sentimos la pérdida de ese ser que hemos amado, que ha estado con nosotros, y el no verle más crea en nosotros, ¿verdad?, ese dolor, ese deseo de volverle a ver. Así que ese es un proceso por el cual usted y yo hemos pasado y tendremos que pasar. La próxima palabra es solidaridad. Solidaridad es prestar apoyo a personas o a causas. Es un sentimiento que implica responsabilidad de llevar a cabo acciones. Se nos dice que seamos solidarios con el amigo, con el hermano, con el vecino. ¿Y qué es ser solidario entonces? Es ese proceso que usted tiene de acompañar, de ser empático, de sentir el dolor que está atravesando la otra persona y decir, estoy aquí para lo que me necesites, estoy aquí contigo. Quizás la mera presencia, a veces no hay ni que hablar, es solamente estar ahí. Como dice Laura, es ese abrazo, es ese estrechón de mano. Es decir, mira, estoy aquí para lo que tú necesites. Entiendo por el proceso que estás pasando. La otra palabra es vida eterna. Y la vida eterna es la promesa de Dios más allá de esta vida terrenal para aquellos que hemos creído en Él. Así que la vida eterna viene a nosotros a través de Jesucristo. Usted tendrá vida eterna cuando usted haya aceptado a Jesús como su Salvador. Usted ha sido redimido, usted ha sido comprado. Y usted puede tener la seguridad que el día que usted o yo partamos de este mundo, iremos a vivir en una eternidad con el Señor. La próxima palabra es ritual. Y es el acto o ceremonia que tiene la función de hacernos reflexionar sobre un evento significativo. Por ejemplo, la boda es un ritual. El bautismo, la Santa Cena, los aniversarios y los funerales son rituales. Son eventos que nos llevan y ¿verdad?, nos hacen concentrarnos en ese evento en particular, en que podamos reflexionar sobre ese proceso. Mediante la palabra de Dios,
escrita, usted y yo recibimos la revelación de Dios. Una revelación que viene acompañada de amor, de gracia y de salvación. Porque el Señor vino a salvar. Él dijo que no vino a condenar al mundo, vino para que el mundo fuese salvo por Él. Y para que usted y yo podamos entender esta revelación, tiene que estar presente el Espíritu Santo, que es el que nos dirige hacia toda verdad, hacia toda justicia. Es aquel que nos da la sabiduría y mire, pone en nosotros esa necesidad de establecer una relación íntima con el Señor. Así que usted lee la palabra del Señor a la luz e inspiración que el Espíritu Santo pone en su vida. Mientras usted mire esa palabra, es vida. Y hoy yo puedo leer el capítulo 10 del Evangelio de Juan y el Señor me habla de una forma. Y pasan 5 o 6 semanas, un mes, 2 meses, y vuelvo y lo leo. Y el Espíritu Santo, de acuerdo a mi necesidad, óigame, me habla de forma diferente. Porque el Espíritu Santo está ahí para eso, para consolarnos y para dirigirnos. En el Evangelio de Juan se nos habla de la palabra y lo hemos venido estudiando desde la primera lección. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Así que se nos habla de ese Verbo que ha sido encarnado en la persona de Jesucristo. Esa palabra se hizo hombre, se hizo carne y habitó en medio nuestro. Así que en la lección de hoy vemos que Jesús se va a presentar como la resurrección y la vida. Mire, nuestro Dios es un Dios cercano. El Señor es nuestro Dios, pero es un Dios cercano a nuestras necesidades. Así que el Señor se interesa en acompañarnos en nuestros diferentes procesos. Y durante el proceso de duelo, indudablemente, el Señor está ahí. Y el Señor nos acompaña. Y el Señor nos consuela. Y el Señor nos abraza. Y el Señor nos restaura. Así que es importante, ¿verdad?, que nosotros podamos completar estos procesos. Mire que son dolorosos. Y que esto no es de la noche a la mañana. Los procesos llevan tiempo y llevan etapas. Y es importante que nosotros las atravesemos. Pero ¿sabe algo? Usted no va a atravesar esas etapas solo ni sola. El Señor va a estar ahí con usted, mire, paso a paso, consolando, restaurando. Habrán días mejores que otros. Habrá unos días donde usted realmente se siente derrumbado, se siente abatido, pero el Señor sigue estando ahí. Y habrán días que usted se va a sentir mejor. Margarita. Amén. Cada vez que nosotros hagamos un ejercicio ahora o en la escuela, le pongamos la mano en nuestro corazón, nosotros caminamos por la vida, ni siquiera nos damos cuenta que el corazón está latiendo. Simplemente me levanté y sigo. Pongamos la mano en nuestro corazón. Cada vez que nosotros sintamos ese latir, esa es vida. Y es vida, la vida que el Señor nos dio. Amén. O sea, que está tan cerca de nosotros. Amén. Está dentro de nuestro corazón. Amén. Como dice nuestra hermana Margarita, los procesos de duelo son individuales. Cada persona va a estar enfrentando la situación de manera distinta. Porque tenemos diferentes personalidades y diferentes formas de enfocar y de hacer las cosas. Pero el Señor está. Y día a día, el hecho de que usted respire, el hecho de que ese corazón lata, como dice Margarita, ese latido, nos indica la presencia del Señor en nuestras vidas. Amén. Gracias. ¿Dónde voy aquí?
Ok. Es importante, ¿verdad?, que completemos esos rituales como lo habíamos explicado. Y la lección de hoy precede un altercado que Jesús tuvo con algunos judíos que ellos no creían que el Señor era el Mesías prometido. Así que hubo un altercado y ellos lo tildaron de blasfemo y querían, ¿sabe qué?, apedrear a Jesús. Y Jesús entonces dice la palabra que escapa, y en ese proceso al Señor le llega la noticia de que Lázaro está enfermo. Así que este capítulo comienza diciéndonos que Lázaro estaba allá en Betania junto a sus hermanas, que eran ¿quiénes? Las gemelas de aquí, eran Marta y María. ¿Ok? Y estaba allí, dice que Lázaro enfermó. Marta y María, que tenían una relación estrecha con Jesús. Esta familia es una familia que tiene una relación bien estrecha con el Maestro. Le envían un mensaje al Señor diciéndole que Lázaro estaba enfermo. No le dicen ajanca para acá. Le dijeron, Lázaro está enfermo. Así que cuando Jesús recibe esa noticia, quizás lejos de esto, ponerse alerta, ¿verdad?, y decir, válgame, y perder el control, o decir, voy a arrancar para allá ahora mismo. Sorpresivamente, el maestro lo que dice es, esta enfermedad no es para muerte, esta enfermedad es para que el Señor se glorifique. Así pasa en nuestras vidas, hermanos. Hay momentos que nosotros deseamos y anhelamos la intervención inmediata del Señor. Que sea que tan pronto usted dijo amén en esa oración, inmediatamente se ha hecho. Pero hemos dicho que el Señor tiene un tiempo perfecto y que el Señor tiene un propósito perfecto. Y Dios tenía un propósito con esa enfermedad de Lázaro. Así que Jesús le dice, esta enfermedad es para que el Señor, para que Dios se glorifique. Y Jesús decide quedarse 2 días más, ¿verdad?, donde se encontraba. Es muy probable que Lázaro muriera antes de que el mensajero llegara donde Jesús a dar el mensaje. De donde Jesús estaba hasta Betania era un día de camino, más o menos. No había tren urbano, ni aviones, era a pie, o a mula o a caballo. Así que era un día de camino. Jesús, dice la Escritura, que estuvo 2 días más en aquel lugar predicando. Y luego Jesús entonces camina hacia Betania. Así que cuando usted saca los números, llevaba 4 días de muerto, quiere decir que cuando el emisario salió a llevar el mensaje, posiblemente Lázaro estaba ya muriendo o murió en el camino. Así que ahora con esta breve introducción, vamos a dar comienzo entonces a lo que es la lección en la mañana de hoy. Johnny, si nos puedes leer los versos 17 y 18, versión popular. Dios le bendiga, iglesia. La Amén. palabra lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y la iglesia dice, amén. Al llegar, Jesús se encontró con que ya hacía 4 días que Lázaro había sido sepultado. Betania se hallaba cerca de Jerusalén, a unos 3 kilómetros. Así que como dijimos hace unos minutos, cuando Jesús llega, ¿cuántos días llevaba ya Lázaro de muerto? ¿Cuántos? Llevaba ya 4 días. Mire, era el pensar de los judíos en aquel momento que cuando la persona muere, el alma de esa persona iba a estar alrededor de 3 días como que merodeando en la cercanía. Así que el alma iba a estar 3 días esperando a ver si podía otra vez reunirse, ¿verdad?, con el cuerpo, con la persona. Al 4.º día, el alma finalmente aceptaba de que ya no había vuelta atrás. Así que si al 4.º día el alma, ¿verdad?, no encontraba que podía ver ese unión nuevamente, pues ese era el pensamiento de la época, se rendía y ya, vamos a decir que ya había muerto la persona.
a esta vez certificado de defunción, ya el cuarto día. Así que el hecho de que Lázaro había estado en la tumba 4 días significaba que ya no había posibilidad de que el alma se reuniera con el cuerpo. 4 día era decir que ya no había esperanza. Por eso Jesús esperó. No iba a haber duda alguna de que cuando ese milagro se efectuara, no podía haber duda de que solamente podía venir de parte de Dios. Días antes hubiesen dicho más, eran 2 días, el alma todavía estaba dando vueltas por ahí. No, ya el cuarto día, gracias, ya el cuarto día no había escapatoria, ya el cuarto día no había más vida. Así que ese era el propósito del Señor. Mire, cuando usted ha perdido toda esperanza, cuando usted piensa que ya no hay nada más que hacer, la mano poderosa de Dios obra. Cuando usted piensa que ya no hay vuelta atrás, el Señor dice la palabra. Betania estaba cerca de las puertas de Jerusalén y dice la historia que muchos judíos, ¿verdad?, habían caminado desde Jerusalén hasta Betania para estar con Marta y con María en este proceso de duelo. Esta familia era una familia que aparenta ser muy prominente en Betania, era una familia muy conocida, así que mucha gente se acercó y viajaron desde Jerusalén para estar con la familia. Versos 19 y 20, Johnny. Y muchos de los judíos habían ido a visitar a Marta y a María para consolarla por la muerte de su hermano. Cuando Marta supo que Jesús estaba llegando, salió a recibirlo, pero María se quedó en la casa. Cuando el Evangelio de Juan de forma particular dice los judíos, señala a los judíos de forma particular, se está refiriendo al liderato. Así que en ese grupo de gente que llegó a acompañar a Marta y a María en su proceso de duelo, llegaron muchos líderes. Líderes que cuando el evangelista está escribiendo, ¿verdad? Porque el evangelista no está escribiendo en el momento, cuando el evangelista está escribiendo, tiene muy presente que esos mismos líderes que estuvieron allí fueron parte de los líderes que llevaron a Jesús a la cruz. Así que va llegando la gente, comienza a llegar el tumulto hasta casa de Marta y de María, y Marta escuchó que Jesús estaba llegando. Y Marta dice, bueno, alguien tiene que atender al maestro, pero alguien tiene que quedarse aquí cuidando y atendiendo a la visita. Y Marta echó pie en polvorosa y fue a encontrarse con Jesús. Marta es impetuosa. Marta es una persona, ¿verdad?, era una mujer de un carácter emprendedor, iba a la acción. Así que Marta, tan pronto escuchó que el maestro se acercaba, dice la Escritura que ella salió entonces a recibirle. Ese carácter de Marta nos revela una maravillosa fe. Una mujer que creía que Jesús era el Señor. Pero a la vez también Marta era impaciente. Algo así como Pedro. Y como muchos de nosotros, hermanos. Mira, somos humanos. Estamos aquí, todavía no andamos en cuerpo glorificado. Y muchos de nosotros tenemos un carácter que aunque sabemos que el Señor está y sabemos que el Señor está obrando, queremos, ¿verdad?, ir quizás un poco más allá. Así que Marta se mueve rápidamente para encontrarse con el Señor. Y ocurre una conversación entre Marta y el Señor. Y vamos a los versículos 21 y 22. Hasta el 24, Johnny, por favor. Marta le dijo a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Pero yo sé que aún ahora Dios te dará todo lo que pidas. Jesús le contestó, tu hermano volverá a vivir. Marta le dijo, sí, ya sé que volverá a vivir cuando los muertos resuciten en el día último. Amén. Hay una conversación
entre Marta y el Señor. No olvidemos el proceso que está atravesando Marta. Así que Marta, en su proceso de duelo, hace un reclamo. ¿Cuántos de nosotros que hemos pasado por un proceso como este, también hemos reclamado? Óigame, está en nuestra naturaleza humana el preguntar por qué. Ella está dolida, ella ama a su hermano, no entendía el por qué. Así que cuando se acerca al Señor, le dice: Señor, oye, si tú hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero fíjese que inmediatamente junto a este reclamo, que nada tiene que ver con una falta de respeto al Señor. Muchos podemos pensar cómo se atrevió a inquirirle al Señor, a preguntarle al Señor. Así que rápidamente junto a este reclamo también hace una expresión de fe. Ella dice: si tú hubieses estado aquí, mi hermano no hubiese muerto, pero yo sé que aún ahora Dios te dará todo lo que tú le pidas. Ella desde su dolor está haciendo un reclamo válido. Ella no podía entender por qué su hermano había fallecido. Pero aún desde su dolor sabía que el Señor podía hacer algo. El concepto de la vida después de la muerte, ¿verdad?, el pueblo judío pasó por unos procesos evolutivos. Desde pensar que la persona moría y todo terminaba ahí, hasta como vemos en el libro de Daniel, que ya en el libro de Daniel se comienza a ver y a hablar directamente sobre la resurrección de los muertos. Así que en aquella conversación surge un reclamo desde el dolor, y desde el dolor Jesús escuchó. Porque como dijimos al principio, nuestro Dios es un Dios cercano. Es un Dios que comprende y entiende tu dolor, tu situación y tu circunstancia. En medio de las pérdidas, Jesús está. Y está escuchando tus reclamos, tus dudas y tu dolor. Hay momentos que atravesamos que para nosotros no tienen explicación. ¿Y sabe qué? El Señor está atento a sus preguntas. Oigan, el Señor nos conoce. El Señor está atento cuando tú le dices: ¿por qué esto me está pasando a mí ahora? Y el Señor está junto a usted. Y quizás cuando usted está en la soledad de la noche, sobre su almohada, y de sus ojos están saliendo lágrimas, y usted está reclamándole al Señor: ¿por qué me está pasando a esto? Ahí está el Señor, escuchándole. No para señalarle y no para juzgarle y decirle: pero ¿por qué tú me estás reclamando? ¿Por qué tú me estás diciendo esto a mí? Está para comprenderte, para abrazarte, para sostenerte, para restaurarte y para mostrarte que aún en medio del dolor, Él sigue siendo Dios. Tenemos que tener mucho cuidado. A veces somos ligeritos nosotros en juzgar y decir que porque una persona esté pasando por una situación difícil, ya sea de duelo, de separación, de enfermedad, y usted lo ve que se quejó o que lloró, somos bien ligeritos de decir: le falta la fe. Hermano, a usted le falta amor. No le falta fe. Está pasando por un momento difícil y que le duele y que es parte de nuestra humanidad. Mire, seamos sabios, seamos prudentes, seamos misericordiosos, seamos empáticos con el dolor. Isaí.
sé que eso no es lo que está pasando. Pero cuando Jesús sanó a un ciego, ¿qué fue lo primero que hicieron los fariseos? Lo primero que ellos hicieron fue, esta persona está violando la ley, el sábado. Y entonces empezaron a interrogar al ciego, así, porque estos fariseos eran unos amargados. Me disculpa la frase, pero era así. Eran unos amargados. Yo creo que esa gente ni se reían porque pensaban que los labios se le iban a partir. Esa es la verdad. Yo digo las cosas como son. Y estas personas, y en una le dijo, pero ¿por qué ustedes me preguntan tanto? Entonces ustedes también quieren conocer más de él, y se enfogonaron. Sí, porque ellos se creían que sabían más que nadie. Ellos se creían que ellos tenían en tartamud las cosas que no se podían hacer en sábado. Y un montón de reglamentos que ni estaban en la Biblia. O sea, ellos querían ser, con otras palabras, más papitas que el Papa. Y eso no es lo que Dios quiere. Dios lo que quiere es que sigamos la palabra tal y como está aquí. ¿Ves? Y estar preparado y hacer las cosas como Él quiere. Pero ir a esos excesos, ya eso desvirtúa. O sea, ellos quieren creerse mejor que Dios. Y cuando uno empieza a creerse que uno puede hacer las cosas mejor que Dios, ahí lo daña. Y mucho cuidado, que nosotros estamos en el camino equivocado. Muy bien. ¿De quién es el micrófono? Aquí está. Mire, Nilsa. Porque cada uno de ellos tiene más de 5 diagnósticos desde chiquitito, desde que nació Camila a los 2 meses y medio. Y a mí también pues me ha tocado manejar muchos diagnósticos para mí. Y sí hay muchos hermanos que el amor se les sale, ¿verdad? Y el acompañamiento y el abrazo y saber que están orando por uno todo el tiempo. Pero también ha habido algunos que se miran como si uno viene como con más quejas o a decir como si a uno le gustaran las enfermedades, que no es lo cierto. Y es bien doloroso cuando uno ve unas miradas o una sonrisa como que se va a decir algo más de eso. Porque realmente pues cuando se tienen diagnósticos no es fácil, ¿verdad? Y hay veces que hay que decirlo porque está en el pecho y tú no lo aguantas, y cuando tú lo dices, pues te sientes mejor. Amén. Y si hay una sonrisa o hay un abrazo, o Leslie, a veces yo la llamo y Leslie ora conmigo, Laura, ¿cómo ha orado conmigo? Pues eso te llena de fuerza. Amén. Porque es una manera de Dios dejarnos ver que Él está con nosotros a través de nuestros hermanos. Amén. Mire, hermano, no hay situación, ¿cómo lo digo? Hay situaciones que quizás Leslie me puede traer a mí un problema que ella tiene, me puede traer una situación que ella tiene, y quizás para mí, yo la veo que es algo que es pequeño para mí. Pero cada cual tiene una manera de trabajar las cosas, y quizás lo que para mí es pequeño, para ella es bien grande, y yo tengo que ser empática, y yo tengo que entenderla, no tengo que decir, muchacha, ay bendito, a mí me pasó eso como 10 veces más que a ti. Óigame, eso sí que molesta. Cuando usted dice, tengo un dolor en una uña, a mí me duelen las 10 uñas de los pies. Como que no tiene la capacidad de moverse a sentir lo que está sintiendo la persona, y entonces me siento con la capacidad de decir, muchachos, eso no es nada. No, quizás lo que para ti no tiene significado, para esa persona tiene un significado enorme, y tenemos que ser empáticos y misericordiosos. Y como dice Nilsa, el que la persona pueda sacar de su pecho lo que le está cargando y compartirlo, y saber que con quien lo va a compartir va a decirle, vamos a orar, voy a estar contigo, una llamadita, hermano, un mensaje, estoy contigo, estamos orando. Eso revitaliza. Amén. Así que es importante entender que Dios está para escuchar nuestras quejas. Claro que sí. Las dudas y los reclamos. A Él le podemos preguntar, Él nos conoce y es nuestro amigo fiel. El que no se quita, el que siempre está ahí para usted. El que no se cansa de que usted le repita cómo usted se siente. A veces usted habla con alguien y le dice, me pasa esto, y al otro día va y me pasa esto. Usted ve que ya llega el tercer día, la persona hace como que,
Ay, Cristo, otra vez. El Señor no va a hacer eso. El Señor va a estar ahí, miren. Otra vez, hija, viene, sí, estoy aquí para escucharte. Estoy aquí para bendecirte, estoy aquí para ayudarte, Isaí. Que esté aquí al lado o cualquier otra persona que esté aquí tenga un problema más grande y más enorme que los 10 problemas que yo pueda tener, y ese es el problema que nosotros tenemos. Ahí lo dejo. ¿Cómo lo di para atrás? Como que me fui. Ajá, muy bien. Perdonen que estoy aquí bregando con la tecnología. Vamos a leer entonces, Johnny, el 25 al 27. Jesús le dijo entonces, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que todavía está vivo y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto? Ella le dijo, sí, Señor, creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Amén. Jesús en este momento está ampliando el entendimiento que Marta tenía. Ahorita hablamos que ellos tenían un conocimiento de la resurrección, ¿verdad? Quizás no un conocimiento tan amplio, pero sí lo tenían. Pero Jesús le está exhortando a Marta a depender no de esa doctrina que ella había entendido o escuchado. Le está diciendo, vas a depender de mí. Porque ¿sabes qué? Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, no el que cree en la doctrina que aprendiste, no. Es que está frente a la resurrección y frente a la vida. Y el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que todavía esté vivo y cree en mí, no morirá jamás. Marta, ¿tú crees esto? Oiga, a mí me gusta imaginarme las cosas. Yo me imagino que esa conversación, Marta con los ojos llorosos y tristes, pero esa mirada penetrante del maestro cuando le preguntó, ¿tú puedes creer esto? Así mismo nos mira el Señor. Cada uno de nosotros desde nuestras circunstancias, desde nuestro dolor, desde nuestras carencias, desde nuestras pérdidas, desde nuestras situaciones. El Señor esta mañana te está preguntando, ¿tú puedes creer que yo estoy? ¿Tú puedes creer que yo estoy? Mire, Jesús deja planteado de una forma inequívoca que para tener vida eterna hay que creer en aquel que es la vida. Si usted quiere tener vida eterna, iglesia, si usted quiere tener vida eterna, aquellos amigos que nos están escuchando, solamente usted tiene que creer en aquel que es la vida. Tiene que creer en Cristo. Tenemos que recibir a Cristo como Salvador. Desde su dolor, sintiéndose ahora comprendida y amada. Mire, Jesús fue empático con el dolor de Marta. Así que Marta desde su dolor, pero sintiéndose amada, expresó una afirmación similar a la que hizo Pedro en algún momento. Sí, yo creo. Sí, tú eres el Cristo. Así que en medio del dolor, Marta pudo entender que aquel que estaba allí era el Mesías prometido. Aún en medio de tu dolor y de tu situación, tú vas a poder entender cuando el Señor está caminando contigo. Vas a poder encontrarte con Cristo aún en medio del dolor. La persona que cree en Jesús y muere, nosotros tenemos la esperanza, hermano, aún en medio del dolor, que cuando morimos en Cristo,
hay una vida eterna. En ese momento, después de esa conversación, Marta llama a María. Jesús le dice, oye, dile a María que pase por aquí. Y María, mire, llegó, óigame, y se quejó de igual manera. María también estaba pasando por el mismo dolor. Pero María, quizás de una forma más sutil o más tímida, dice que lloró a los pies del Maestro. Las dos tenían dolor. Las dos estaban pasando por un proceso de duelo, pero las dos respondieron de forma diferente. No somos iguales. Vivían en el mismo hogar. Así que el manejo que las personas hacen de la pérdida va a depender de muchos factores. Margarita nos lo dijo al principio, no todos vamos a reaccionar de la misma forma ante una pérdida. Hay diversos factores que inciden en nosotros para ver la forma en que usted o yo vamos a reaccionar. La relación con la persona que muere. Los recursos que usted como persona tiene, ya sea emocionales, espirituales o psicológicos, le van a ayudar, ¿verdad?, a manejar el duelo de una o de otra forma. ¿Cómo ocurre la pérdida? No es lo mismo una pérdida que usted ha visto que la persona se ha ido desgastando, ¿verdad?, por un proceso de enfermedad, a tener una pérdida, como decimos, las pérdidas no puntuales. Pérdidas abruptas, un accidente. La forma en que se va a manejar esa pérdida es totalmente diferente a una persona que ya sabe que el familiar está pasando por un proceso donde va lentamente, su vida va, ¿verdad?, menguando. Los recursos que tiene esa persona disponibles, si tiene familiares cercanos, si tiene hermanos, hermanas, pastor, sacerdote que lo acompañe, inclusive hasta los recursos económicos que pueda tener. Así que todos estos factores, ¿verdad?, tienen que ver con la forma en que usted va a manejar esa pérdida. Pero sea de una forma o de otra, yo sí le puedo garantizar algo, que el Señor va a estar. Y que el Señor le va a sostener. Y que el Señor le va a abrazar. Así que cada persona vive las pérdidas de manera diferente. Por eso es importante el acompañamiento. Y que los rituales, ¿verdad?, se puedan dar de una forma completa y ordenada para que ese proceso de sanación, mire, ese proceso es un proceso gradual, se vaya dando poco a poco. Pero es importante el acompañamiento. No es lo mismo usted pasar ese proceso solo, sin tener un hombro en que recostarse, sin tener una persona que usted le pueda decir, necesito que ores por mí. A usted pasar ese proceso, por eso cuando hay procesos de pérdida siempre le instamos a los hermanos, y esta es una iglesia que da cátedra en esos procesos, o sea, de pérdida o de enfermedad, una iglesia que está presente. Es importante que la iglesia se haga presente en esos momentos. Mire, somos una familia. El dolor de uno tiene que ser el dolor del otro. Es importante ese proceso de acompañar, de orar, de visitar, una llamada telefónica, un mensaje. Usted no sabe lo que significa para esa persona el saber que no estoy solo en medio de mi aflicción. Mi iglesia está conmigo, mi iglesia me acompaña, mis hermanos están ahí. Johnny, del 38 al 41. Jesús, otra vez, muy conmovido, se acercó a la tumba. Era una cueva cuya entrada estaba tapada con una piedra. Jesús dijo, quiten la piedra. Marta, la hermana del muerto, le dijo, Señor, ya huele mal porque hace 4 días que murió. Jesús le contestó, ¿no te dije si crees verá la gloria de Dios? Quitaron la piedra y Jesús mirando al cielo dijo, Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Amén. Quizás pocas veces en el Evangelio nosotros vemos expresiones que nos hablen sobre las emociones de Jesús.
Pero en este capítulo en particular nos habla de las emociones del maestro, ese lado humano. Nos dice que Jesús amaba a Lázaro y amaba a sus hermanas y que estaba conmovido y que Jesús lloró. Era Dios, pero era hombre. ¿Y sabe qué? Sintió y padeció como usted y como yo. ¿Y sabe qué? Por eso es que nos entiende. Él sabe lo que es el dolor de una pérdida. Él sabe lo que es la traición de aquellos que se llaman amigos. Sabe lo que es la separación de la familia. Lo vivió. Así que Jesús está compartiendo con una amada familia este proceso de agonía. Y la respuesta fue un desbordamiento de emociones. Había angustia, había temor, había ira, había frustración en esta familia. Pero el Señor estaba en medio de esto, dando su palabra de consuelo y su palabra de vida. La angustia de María claramente despertó algo profundo en Jesús. Jesús se conmovió cuando vio el llanto de aquella mujer. Y lloró. Oye, Jesús amaba a su amigo y amaba a esta familia. La tumba de Lázaro era similar a la que Jesús ocuparía. Su entrada estaba sellada ¿con qué? Con una piedra. Y Jesús dio la orden: quiten la piedra. Y salió Marta, impetuosa como ella, y dijo: yo tengo como que un reparo, un problema con que me quiten esa piedra de ahí. Les recuerdo que mi hermano lleva 4 días de muerto. Así que Marta sabe que iba a haber un mal olor, que la imagen visual de su descomposición sería algo horrible y para ella iba a ser innecesario. Ella sabía que ella y Marta y María ya habían sufrido suficiente. Por naturaleza, tan pronto la persona muere, comienza un proceso de descomposición. Y no vamos a dar una disertación de ciencia aquí. Pero ya el 4.º día, ya el proceso de las bacterias que han ido creciendo, ¿verdad?, en el cuerpo, desde el tracto digestivo, comienzan a crecer y ya hay un proceso donde hay el cuerpo está lleno de gases. Y comienza entonces, ¿verdad?, a reventar. Y hay mal olor. Así que Marta dice: tú vas a quitar esa piedra de ahí y esto va a ser terrible. Y Jesús confrontó a Marta y le recordó lo que habían conversado hacía unos minutos atrás. ¿Se acuerdan que él le dijo: ¿tú crees? Y ahora le dice: yo no te he dicho que si tú crees vas a ver la gloria de Dios. Hermano, ¿cuántas veces nosotros hemos pasado por procesos similares? Que vemos que la cosa no está caminando como pensamos y que estamos orando y que estamos pidiendo y que como que la cosa no se ve bien. Óigame, en el momento más difícil, usted recuerda este pasaje o usted escucha esa voz que le dice: oye, no te he dicho que si tú crees vas a ver mi gloria. Hermanos, si creemos en medio del dolor, vamos a ver su gloria. ¿Difícil? Claro que sí. Con la boca es un mamey. Desde la grada es bien fácil, pero cuando se está ahí en el fuego de la prueba, de la situación, óigame, es difícil. Pero no perdamos de perspectiva que el Señor está y que vamos a ver su gloria. Johnny, 42 al 44. Yo sé que siempre me escuchas, pero lo digo por el bien de esta gente que está aquí, para que crean que tú me has enviado. Después de decir esto, gritó: Lázaro, sal de ahí. Y el que había estado muerto salió,
con las manos y los pies atados con vendas y la cara envuelta en un lienzo. Jesús le dijo, desátelo y déjelo ir. Dios le bendiga. Amén. Mire, Jesús sabía que la gente que estaba allí, unos estaban porque amaban a Lázaro y amaban a Marta y amaban a María, pero habían otros que habían ido porque sabían que Jesús estaba allí. Y dentro de esos habían unos que creían que el Señor era el Mesías, pero habían otros que esas no eran sus intenciones. Iban con malas intenciones. Así que Jesús oró audiblemente para que todos los que estaban a su alrededor supieran que lo que hacía estaba de acuerdo con la voluntad del Padre y que todo iba a ser para la gloria de Dios. Así que en ese momento, aún desde el dolor, porque Jesús lloró, ¿sabes? El Señor dice, Lázaro, ven fuera. Y Lázaro oyó la voz del pastor. Mis ovejas oyen mi voz. Lázaro escuchó esa voz allá adentro. ¿Y sabe qué? Obedeció más rápido que ligero. Así que Lázaro sale de la tumba todavía envuelto por las telas que le ponían, ¿verdad? La imagen pasa del horror a la maravilla dependiendo de la persona que estaba viendo la escena. Yo estoy casi segura que muchos salieron cogiendo. No nos llamemos engaño, hermano. Muchos tienen que haber salido cogiendo. Exacto. Otros el miedo los dejó frisados, pero otros desde los ojos de la fe. Habían escuchado las palabras del Maestro, habían escuchado la conversación que había tenido con Marta y con María, y desde los ojos de la fe glorificaron al Señor. Aunque las ropas de lentejo que envolvían a Lázaro no le impidieron salir, él tiene que haber salido. No se podía mover con libertad. Jesús también dio la orden, desátenle. ¿Sabe qué, hermano? Cuando Jesús nos da una nueva vida, esa vida viene acompañada de libertad. Increíble de que saliera después de 4 días de muerte, que saliera vivo, ahí es donde está la gente que está morir. Claro, esa fue la gloria de la resurrección, y que no salió con huecos ni con le faltaban órganos, salió enterito, ¿sabe, hermano? Y sin mal olor. Y probablemente, exactamente, eso iba a decir yo, y probablemente sin mal olor. Y estoy casi seguro que mucha gente no creía lo que estaba pasando. Yo creo que hasta yo mismo hubiera estado en shock. Y quizás posiblemente cuando, ¿verdad? Lo que usted dijo, ¿verdad? Respecto a que estaba atado cuando estaba con las vendas puestas. Quizás ni siquiera estaba atado con las vendas puestas, porque es que Dios tiene un poder tan y tan ilimitado que cuando Él hace las cosas en grande, lo increíble y lo insólito, Él lo puede hacer. Amén. Así que sale Lázaro, lo desatan. Un milagro. No cabía duda, habían pasado 4 días. Según la creencia ya era imposible que eso sucediera y el Señor lo hizo posible. El que cree en Jesús posee la vida nueva, aquí y en la eternidad. Usted comienza a vivir la vida eterna desde aquí. La vida eterna se obtiene en virtud de tener una relación íntima y un compromiso con Jesús. Lo hemos dicho desde la primera clase. Usted quiere vida eterna, acepte a Jesús como su Salvador. Amén. 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 Como dice Margarita, Jesús oró y dio gracias al Padre antes de que Lázaro saliera de la tumba. Mire, déle gracias a Dios por su milagro, aunque usted no lo haya visto.
Eso es fe. Es creer que el Señor obrará. Los y las creyentes debemos ir al conocimiento de la palabra escrita y de la tradición que se nos enseña a la fe ferviente y verdadera en la palabra viva y encarnada en Jesús. Esa es la palabra que usted debe seguir y que usted debe predicar. Cristocéntrica. Cuando enfrentamos situaciones de muerte podemos encontrar que la fe en Jesús es crucial para que Dios libere fuerzas y sintamos la certeza y la esperanza de un futuro mejor. Enfrentamos momentos difíciles, esos momentos son dolorosos, pero nuestra mirada tiene que estar en Cristo. Es muy natural tener temor, preguntas y dudas, lo dijimos ahorita, somos humanos, vamos a tener preguntas, vamos a dudar, pero lo importante es entender que Jesús venció y que Él es la resurrección y la vida. Y vamos a la oración. Leslie, ¿la podemos leer? Dios y Padre nuestro, gracias por tu Hijo amado Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, que ha vencido la muerte y nos da vida eterna. Consuela los corazones que en estos momentos estén enfrentando la muerte de algún familiar o persona significativa. Pon tu mano, Señor. Bendíceles, Amén. Padre bueno. Gracias, Señor. Visítales allí donde estén, Señor. Sí, Señor. Llega con tu paz a sus corazones y permite que nosotros como iglesia y con la ayuda del Espíritu Santo seamos portadores de consuelo y ayuda para acompañar en su pérdida. Amén, Señor. Gracias por tu amor. Bendice a Alan, Señor. Sí, Señor. Síguele cuidando y abrazando, Señor. Y todas las personas que han tenido alguna pérdida significativa, Señor, a Nivo, Señor, a toda esta familia, bendíceles, Padre bueno. Gracias por tu promesa de estar con tu pueblo todos los días hasta el fin de los tiempos. Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Gracias, Señor. Dios les bendiga, Dios les guarde. Tenemos unos minutitos para entonces pasar a nuestro culto de adoración al Señor. Comparto con ustedes, ¿verdad? En el día de ayer, el papá de nuestro